Me avisas. Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 14. Y estaremos concentrándonos en los versículos 1 al 12, que fueron los textos que nuestro hermano acabó de leer. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12 en adelante. ¿Estamos allí, mis hermanos? Muy bien. Permítame, por favor. El título bajo el cual se ha encabezado este sermón, permítame que le dio por actualizarse a la aplicación de Word, ya está terminando. Mientras termina de actualizar, igual voy a leer el texto, pero el título es el siguiente: la responsabilidad del creyente y la unidad de la iglesia. La responsabilidad del creyente y la unidad de la iglesia. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice: recibid al débil en la fe, Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones. Noten, no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, ¿qué dice allí? No que no menosprecie. Hermanos, grábese en esa palabra. No menosprecien. ¿A quién? Al que no come. Pero el que no come, ¿qué no debe hacer? ¿No qué? No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y pregunta: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué qué? Menosprecias a tu hermano. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Les decía hace un momento, el título de este sermón es El cristiano o el creyente y su responsabilidad con la unidad en la iglesia. Hermanos, si el día de hoy apareciera alguien en la iglesia y me dijera: pastor, yo quiero hacer parte de esta iglesia, pero quiero que de antemano usted sepa que yo no puedo creer en la doctrina de la Trinidad. Yo no puedo creer que haya un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres sean plenamente Dios, pero que al mismo tiempo sean solo un Dios. Yo no puedo entender eso, y como no lo puedo entender, yo decido no creerlo, porque además, diría esta persona en el ejemplo que estoy tratando de citar, esa palabra no aparece nunca en la Biblia. Así que como no hay una expresión literal de esta doctrina en la Biblia, yo no puedo creer en esa doctrina. ¿Todos estamos de acuerdo, mis hermanos, que la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental de la fe cristiana? Hermanos, el cristianismo se levanta o se cae sobre la base de esta doctrina. Sobre lo que se queda respecto a esta doctrina, hay o no cristianismo. Y alguien dice: yo quiero hacer parte de esta iglesia, pero yo decido no creer en eso. ¿Qué debería hacer el pastor de la iglesia? Seguramente su primera intención debería ser tratar de persuadirlo y decirle: mira,
la bibliomancia es tratar de encontrar una expresión literal para poder creer en ella, pero nosotros hacemos un proceso de interpretación teológico y a través de ese proceso de interpretación teológico podemos tener suficientes evidencias para evidenciar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas diferentes. ¿Qué pasa si después de darle una gruesa explicación de la doctrina de la Trinidad, esta persona dice, bueno, en todo caso, no quiero creer en eso? En ese caso, lo más sano que haría el pastor sería sugerirle a esta persona que busque una iglesia que se ajuste a sus propias convicciones. ¿Por qué lo haría el pastor? ¿Por qué no sencillamente lo tendría a pesar de tener, digamos, un concepto doctrinal tan erróneo y no querer aceptar, digamos, la exposición doctrinal de ese concepto o para mejorarlo? ¿Por qué debería decirle, busca otra iglesia? Bueno, debería hacerlo pensando en el cuidado general de la unidad de la iglesia local. Hermanos, lo que hace que podamos caminar juntos como iglesia no es que seamos las personas más empáticas del mundo y los mejores llevados. Lo que hace que podamos caminar juntos, mis hermanos, es que tengamos un consenso general en términos de las doctrinas más fundamentales de la fe. En otras palabras, lo que nos une es nuestro común acuerdo en la doctrina. Lo mismo también nos separaría. El desacuerdo en la doctrina no podría tenernos juntos. Ahora bien, este es un primer ejemplo. En otro escenario, ¿qué pasa si una persona llega a la iglesia y dice, pastor, yo ya entendí todas las doctrinas, ya las he entendido? Yo entiendo la santidad, la vida plena y santa de Cristo, entiendo que en Él convergen dos naturalezas, entiendo la doctrina de la Trinidad, entiendo la doctrina de la encarnación, entiendo la doctrina de la resurrección, entiendo la doctrina del día de reposo. ¿Sabes qué? Y yo estoy de acuerdo con todas estas doctrinas y quiero hacer parte de esta iglesia. Yo creo en el credo bautismo, en que hay que bautizar a creyentes. Yo creo en la teología pactual, lo he visto en las escrituras y quiero hacer parte de esta iglesia. Pero tengo un pero. Y es que yo sé que el hermano Luis, por las tardes, los sábados, le gusta comer, ¿cómo le dicen acá? Rellena. ¿Rellena o morcilla? Rellena. Bueno, todos saben de qué estoy hablando, ¿cierto? A él le gusta comer rellena con ají los sábados por la tarde, pastor. Y yo no puedo estar tranquilo o tranquila con esa situación, porque es que él está comiendo sangre y la sangre es prohibida por las escrituras para ingesta. En ese escenario, lo más seguro es que el pastor no le diga, búscate una iglesia en la que no se coma morcilla. Lo más probable no es que se le diga, busca otra iglesia con esas características, sino que el camino que hay que tomar con este hermano es ayudarlo a entender que aunque tengamos acuerdo en los grandes aspectos de la doctrina, escuchen, siempre habrá lugar para que tengamos diferencias en asuntos secundarios. ¿Entienden el punto? Podemos tener consenso en la deidad de Cristo y debemos tenerlo, o si no, no podríamos estar juntos. Pero podemos tener diferencias en asuntos secundarios de menor importancia. Y que si ustedes lo piensan bien, la vida cristiana está plagada de asuntos secundarios. Ahora, el punto es que dichos asuntos secundarios, como siempre estarán presentes, no deberían ser motivo de división al interior de la iglesia. Jamás, jamás, mis hermanos. Aún entre las iglesias bautistas reformadas, como la nuestra, ustedes van a una iglesia bautista reformada y encontrarán que casi en todos los aspectos el culto es igual. Pero siempre hay pequeños espacios para algunas diferencias. Algunos hermanos dicen, vamos a cantar los himnos desde el aparatico, desde el Gloria, no con un instrumento. Otros decimos, el instrumento es un elemento circunstancial que puede o no estar, pero en todo caso si puede estar, es más chévere, digamos, hace un poco más ameno y como que hay un poco más de intencionalidad de nuestra parte. Ese es nuestro entendimiento, está bien.
¿Por esa razón deberíamos mostrarnos los dientes con furia los unos a los otros? No, ese es el punto. Esto no debería ser motivo de división. Miren, hermanos, si ustedes quieren encontrar la mina de divisiones al interior de la iglesia por motivos secundarios, abran Facebook, ahí están todas. Miren, hace poco leía a alguien que publicaba una frase célebre de Jonathan Edwards que decía lo siguiente. Decía Edwards, este mundo es todo el infierno que un verdadero creyente va a soportar jamás, pero al mismo tiempo es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Yo estoy de acuerdo con la frase. Para nosotros este mundo no puede ser en lo absoluto comparable con la gloria venidera. Pero para el no creyente, este mundo tiene que ser lo mejor que pueda experimentar. Ahora, un intrépido internauta le responde lo siguiente. ¿Y eso de dónde salió? Agrega, veo mucha imaginación privada en su comentario. Hermanos, la frase no era más que una breve reflexión que tenía como propósito, pienso yo, probablemente animar a los creyentes frente a las aflicciones que vivimos en este mundo caído, teniendo por cierto que al final del sendero nos esperará el Señor con brazos abiertos para recibirnos en la patria celestial. Pero el hipercrítico no podía ver eso. El hipercrítico siempre encontrará un espacio para hacer un señalamiento, para menospreciar o para juzgar las acciones del contrario. Hermanos, como iglesia, nosotros debemos saber y recordar que lo que sujeta el vínculo de la unidad en la iglesia no es, repito, lo empáticos que seamos, sino que lo que soporta ese vínculo de la unidad es la verdad, es decir, es la bendita palabra de Dios. Y ahora, todo lo que atente contra la palabra de Dios debe ser detenido con firmeza por la iglesia soportada en la palabra de Dios. Pero si tenemos opiniones diversas en asuntos de importancia secundaria, hermanos, nunca deberíamos, bajo ninguna circunstancia, poner en juego la unidad de la iglesia local. Jamás. Aquí en el capítulo 14 que empezamos a leer hoy, el apóstol Pablo nos sitúa nuevamente en el terreno del compañerismo cristiano. Y particularmente en esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma y a nosotros a que evitemos asuntos que tiendan a conflictos que lleven a separarnos o a poner en riesgo la unidad eclesiástica. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Quiero tomarme el tiempo para explicarlo para que esto se entienda bien. Hay suficiente evidencia bíblica para entender que cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras de Romanos 14, lo hace respondiendo a una situación que la iglesia estaba viviendo. Recuerden que la iglesia de Roma estaba conformada por ¿quiénes? Judíos y gentiles. El grupo mayoritario, ¿quién era? Gentiles, porque recuerden que los judíos en principio eran mayoritarios, luego fueron expulsados, así que la iglesia se volvió casi en su totalidad gentil, y luego cuando se les permitió regresar del exilio, había una minoría, había judíos en la iglesia, pero era una minoría. Entonces tenemos que hay dos grupos dentro de la iglesia, judíos y gentiles. Lo que notamos es que al interior de la iglesia se estaban presentando ciertos conflictos de relacionamiento entre los hermanos por asuntos concernientes a bebidas, a comidas y a días especiales o días de celebración. Los unos, que eran los gentiles, se sentían muy tentados a menospreciar a los otros, a los judíos. Y los judíos, por su tradición, se sentían muy tentados a condenar las acciones de los gentiles. En otras palabras, en la iglesia, o más bien la iglesia se había viciado en muchos altercados acerca de asuntos secundarios. Y el apóstol Pablo lo que hace en este texto es confrontar estas divisiones que se están presentando con el propósito de evitar que esto siga creciendo y que se convierta en algo grave. Ahora noten esto. El texto define a un grupo como los débiles. ¿Sí lo notaron? ¿Quiénes son los débiles según este texto? La referencia de la debilidad o de los débiles aquí es hacia los judíos. ¿Por qué el autor inspirado se refiere a los judíos, entre otras cosas a sus coterráneos, como personas débiles? Lo hace
en virtud de las muchas regulaciones que los judíos tenían en términos de comida y bebida y de días especiales. Eran regulaciones que estaban, digamos, trayendo con ellos desde el establecimiento del pacto mosaico. Esas regulaciones no las tenían los gentiles, por eso ellos se sentían más tranquilos de comer una cosa u otra. Como los gentiles comían carne, por ejemplo, el judío decía, pero es que esa carne fue sacrificada a los ídolos, yo no puedo comer eso. Mientras tanto, el gentil estaba diciendo, ¿qué? No le importaba morder el trozo de carne. Así que el judío condenaba o juzgaba a su hermano gentil, y el hermano gentil menospreciaba al otro por no entender tan profundamente la libertad cristiana que él ya estaba entendiendo. En otras palabras, el judío por su trasfondo juzgaba al gentil, hermano, y el hermano gentil estaba menospreciando al hermano judío. Uno decía, usted es un libertino, y el otro le decía, usted no entiende el evangelio. Y es bajo ese contexto que el apóstol Pablo dice las palabras que acabamos de leer. Y básicamente, el apóstol Pablo desarrolla la idea de cuidar la iglesia de divisiones por causa de asuntos secundarios en 4 puntos. El primer punto es el principio de la unidad cristiana. Esos son los 4 puntos que vamos a ver en el sermón. Punto número 1, el principio de la unidad cristiana, versículo 1. Punto número 2, el apóstol Pablo aplica el principio de la unidad cristiana a los asuntos de comidas y de días especiales. Mentira, no son 4 puntos, son 3. Y el punto número 3, el Señor nos enseña a través de este texto cómo nosotros debemos tratar con esos asuntos de importancia secundaria en la iglesia local. Veamos el punto número 1, el principio de la unidad cristiana, versículo 1. Leamos el texto. Dice, recibid ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre ¿qué? Opiniones. Hermanos, el solo texto en su encabezado, reciban al débil en la fe, quiere decir que noten esto, se lo está diciendo a otro grupo que no son los débiles. A eso los vamos a llamar los fuertes. Y a los fuertes les dice, reciban a los débiles, pero no para estar batallando los unos con los otros por opiniones personales de algún aspecto. Noten esto. El texto nos deja saber que los cristianos, por más que seamos piadosos, no somos iguales. No somos iguales. Podríamos decir que en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, allí tenemos ciertas igualdades. Pero a partir de ese momento y en la medida en que nosotros vamos avanzando en la fe, las diferencias empezarán a ser evidentes y empezarán a ser muy notorias entre cristianos. Este texto nos deja claros que al establecer la diferencia entre hermanos a los que define como débiles y una contraparte a los que vamos a llamar fuertes, hay, digamos, diferencias en términos de madurez cristiana. El hermano fuerte es aquel hermano que aprende principios bíblicos y aprende a aplicarlos con rapidez a las diferentes áreas de su andar cristiano. Cuando hablamos de ese hermano fuerte, hablamos de ese hermano que es capaz, que tiene esa, digamos, esa facilidad para vivir su vida de una manera más, digamos, más a la luz de las Escrituras, que cuando tiene una dificultad rápidamente medita sobre las Escrituras y puede aplicar esa meditación con mucha rapidez a las Escrituras, a su propia vida, como que no pierde el control tan fácil. Podríamos decir que ese hermano fuerte podría ser definido más bien como un hermano más maduro, más conocedor de las Escrituras, que es más sereno, que aplica mejor el conocimiento que tiene de las Escrituras a su propia vida. Pero hay otro grupo que son los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Aquellos que tienen generalmente problemas para resolver asuntos secundarios, como por ejemplo comidas o días especiales. Pueda que el hermano débil en cuanto a temas doctrinales no tenga ningún problema, a temas doctrinales fundamentales, ¿sí? Que en eso esté tranqui. Pero ya cuando se habla de temas diferentes, por ejemplo, a la encarnación, a la impecabilidad de Cristo, a la muerte sacrificial de Cristo, a la resurrección de Cristo, a la doctrina de la justificación, bueno, cuando ya el contexto se sale de estos aspectos
y empieza a tener que llevarlo a un aspecto más práctico, por lo general el hermano débil tiende a sentirse confundido, a sentirse indeciso o a sentirse vulnerable y como que no sabe cuál sea el camino que mejor deba tomar. ¿Por qué? Porque hay una debilidad en la fe. El punto del apóstol Pablo en este texto es que tanto el fuerte, que puede definirse como más maduro, como el débil, que puede definirse como alguien que no tiene ese nivel de madurez, los dos, escuchen, los dos tienen un enemigo a derrotar. Los dos desde su posición tienen que luchar contra su propio enemigo. ¿Cuál es el enemigo del fuerte? El menosprecio hacia sus hermanos débiles. ¿Y cuál es el enemigo con el que tiene que luchar el débil? El juzgar al hermano fuerte. Noten esto. Ambas formas de pensar son formas reprensibles. Las dos están mal. El que juzga hace mal. Y el que menosprecia también está haciendo mal. Esto, hermanos, es un asunto muy serio. Hermanos, si estos dos enemigos no se controlan al interior de la iglesia local, ellos terminarán por destruir la unidad de una iglesia. Y una iglesia que ha visto quebrantada su unidad es una iglesia que se está descascarando, se está despedazando, se está cayendo a pedazos. Alguien podría decir: pastor, pero si somos cristianos, si creemos en el mismo Dios, si tenemos la misma fuente de autoridad que regula nuestra vida, que es la palabra de Dios, ¿cómo es posible que tengamos diferencias? ¿Acaso no es la Biblia la misma para todos nosotros? ¿Por qué deberíamos tener diferencias? Yo creo, mis hermanos, que hay muchas razones por las que vamos a tener diferencias. Yo he citado las que creo que son las principales 6 razones por las cuales no podemos ser iguales. En primer lugar, somos diferentes porque naturalmente tenemos habilidades diferentes. Ese es el primer punto. Los individuos de manera natural tienen habilidades diferentes. Lo voy a decir de manera directa. Hay personas que son más inteligentes que otras. ¿Sí? Es así. Piensen, por ejemplo, en esa persona que lee y se le facilita, el solo hecho de leer se le facilita, pero además se le facilita muchísimo interpretar lo que está leyendo. Yo sé que todos conocemos a alguien así, pero hay otros, como en mi caso, que nos cuesta más y tenemos que leer y volver a releer y resaltar y tomar notas adicionales para poder empezar a entender. Hay personas que tienen capacidades, digamos, intelectuales más avanzadas que otras personas, y eso no es ni bueno ni malo. Sencillamente eso define que somos diferentes. Eso es todo. Alguien podría decir: pero pastor, todas esas capacidades, por ejemplo, para entender a profundidad las Sagradas Escrituras, ¿no nos fueron dadas por el Señor cuando nacimos de nuevo? La respuesta es no. Nosotros seguimos siendo tan inteligentes ahora como lo éramos cuando nacimos de nuevo. Piensen, por ejemplo, en el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo se convirtió en el Albert Einstein de la teología cuando nació de nuevo? No, Pablo siempre fue un hombre muy intelectual. Antes de que Pablo se convirtiera, Pablo era un hombre muy intelectual. Él era un hombre brillante. Y cuando el Señor lo salvó, no es que lo haya dotado de una inteligencia superior. Escuchen, lo que hizo el Señor en ese momento fue cambiar la dirección de sus afectos. Antes de su conversión, el apóstol Pablo era un enérgico enemigo de Cristo y de su iglesia, un entusiasta seguidor de Satanás. Y después de su conversión, cuando dejó de ser Saulo y empezó a ser Pablo de Tarso, empezó a ser Pablo, el gran apóstol Pablo, vino a convertirse en un enérgico discípulo de Cristo. En otras palabras, sus cualidades de excelencia no cambiaron. Lo que cambió fue el Señor de su vida, y por eso el rumbo de su vida cambió. ¿Me hago entender? No es que se haya hecho más inteligente en ese momento. Es que el Señor que dirigía su existencia cambió, y ahora entonces Pablo tenía sus afectos en este nuevo Señor, en Cristo. Una segunda razón, mis hermanos, que debemos tener en mente para entender el por qué somos diferentes,
es el trasfondo del que venimos. Hermanos, la forma en la que nosotros fuimos educados, lo que creímos por mucho tiempo, esas cosas suelen tener un impacto, mis hermanos, en nuestra forma presente y futura de entender las cosas. Yo recuerdo mucho una hermana que en medio de una clase de teología, mientras yo estaba explicando el tema de antropología bíblica, y allí en antropología le expliqué: hermana, nosotros los seres humanos estamos compuestos de dos partes, una material y una inmaterial. Después de que yo expliqué esto, esta hermana quedó como en shock y me dice: pastor, yo toda la vida había creído que nosotros éramos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero yo nunca había entendido que nosotros éramos una parte material y una inmaterial. Ella me dice después de esto: pastor, para mí esto ha sido muy difícil de digerirlo, porque yo entiendo que eso es lo que la Biblia dice, pero agrega, definitivamente es más fácil aprender que desaprender algo que ya hemos aprendido por mucho tiempo. Entonces, nuestro trasfondo, hermanos, también explica por qué podemos tener diferencias. Hermana, niños menores de 7 años deben estar atrás. Muchas gracias. En tercer lugar, otra razón que nos permite entender por qué podemos tener diferencias, escúchenme, es el temperamento de los hermanos. Vamos a esperar un segundito. Muy bien. Tercer punto. El temperamento de los hermanos. Hay hermanos que son muy introvertidos, que no les gusta hablar mucho. Y hay hermanos que son muy extrovertidos y que entablan conversación hasta con una piedra que le pongan al frente. Naturalmente, esas diferencias en términos de temperamento podrán tener un impacto positivo o negativo en la forma en la que yo voy a comulgar con los otros hermanos en la iglesia local. Una cuarta razón que explica el por qué tenemos diferencias, mis hermanos, y este punto es muy importante, es la diligencia del creyente en su formación cristiana. La realidad es esta: hay hermanos que le dedican mucho tiempo al estudio de las Escrituras, y hay otros hermanos que no le dedican tanto tiempo al conocimiento de la palabra de Dios. Por lo general, el hermano que más profundiza en las Escrituras tiende a alcanzar cierto nivel de mayor madurez dentro de sus convicciones doctrinales. Pueda que ellos piensen, por ejemplo, que los dos se convierten el mismo día, que el Señor les salva el mismo día a dos personas. Pero si hay entre ellos uno que es más diligente en el conocimiento de la palabra del Señor, lo cierto es que en la medida en que pase el tiempo, el que más profundiza en la palabra del Señor, pues va a generar unas convicciones más robustas, más profundas, a diferencia del que, por ejemplo, tiende a tener una tendencia más perezosa en cuanto a este asunto. La quinta razón, que no debemos olvidar, que explica por qué tenemos diferencias, mis hermanos, es el tiempo en el que llevamos en el cristianismo. Podría decirse que casi que por regla general, los débiles en la fe son las personas que menos tiempo llevan en su vida cristiana. Y lo que se espera de los más antiguos en la fe, pues es que tengan un entendimiento más profundo de las verdades del Evangelio. Y no hablo solamente del conocimiento, sino de la experiencia. Hermanos, piensen en esto. ¿Han ustedes tenido que pasar por momentos de prueba y de dificultad en su vida cristiana? ¿Y hoy son más maduros que antes de que tuvieran esas pruebas? ¿Hoy son más maduros en su fe? Bueno, eso explica por qué el creyente más antiguo tiende a ser más fuerte en su fe que el creyente que apenas ha nacido de nuevo y está empezando su trasegar cristiano. Y en sexto lugar, podemos explicar las diferencias entre nosotros por las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestra vida cristiana. Hermanos, no se puede comparar a un cristiano que toda la vida recibió enseñanzas de pacte, de siembre, de ate, de encadene, de desencadene, de cachetee al diablo con el billete, con un hermano que toda la vida ha recibido enseñanzas pulcras, sólidas y fundamentadas en la bendita palabra del Señor. ¿Me hago entender?
Lo que se espera del que ha sido educado, digamos, a la luz de una instrucción más pura, pues es que sea más maduro que el hermano que viene de zapatearle los cachos al diablo cada vez que tenía un problema. ¿Me hago entender? Ok. Ahora bien, lo que quiero que notemos, mis hermanos, esto era como por explicar el porqué de las diferencias, pero lo que quiero que notemos, mis hermanos, es algo importante. Miren, en el versículo 1 Pablo le dice, recibe al débil en la fe. ¿A quién se lo dice? Al fuerte. Y quiero que noten esto. Esto es muy diciente. El apóstol Pablo está señalando que en virtud de la madurez cristiana que una persona tenga, también tiene mayor responsabilidad delante del Señor por preservar la unidad de la iglesia. Noten que le está hablando al fuerte. Fuerte. Ustedes tienen, los más maduros, la responsabilidad de velar primariamente por el cuidado de la iglesia. Hermanos, las creencias básicas y fundamentales de la fe, las doctrinas esenciales de la fe cristiana, jamás están en negociación. De allí que nuestras iglesias bautistas reformadas apelemos a ser confesionales, tengamos una confesión. ¿Cuál es el propósito del confesionalismo? Bueno, enseñar cuáles son nuestras convicciones en torno a las doctrinas más esenciales de la fe cristiana. Cuando algo atenta, mis hermanos, contra esas doctrinas fundamentales, se debe decir, esto no está en consideración, esto no va a cambiar. Pero sí podemos tener diferencias en cuanto a ciertos puntos de vista que pueden ser definidos como secundarios. Dichas diferencias, mis hermanos, jamás deberían ser utilizadas como un trampolín para afectar a la iglesia local en términos de división. Podríamos decir entonces que el punto fundamental del apóstol Pablo es este, que en asuntos de importancia secundarias sí podemos tener diferencias, que debemos aprender a ser pacientes los unos con los otros y debemos procurar por medio de concesiones el vínculo de la unidad en torno a la iglesia local. Pastor, es que yo no puedo estar de acuerdo con que el hermano coma morcilla con ají por las tardes. Bueno, usted por amor a la iglesia debe hacer la concesión de que su hermano se la coma porque él no está pecando contra el Señor. Eso es un asunto secundario. Eso no, caso diferente, si usted dijera, es que el hermano cuando sale de acá tiene una vida desordenada de pecado brutal que es reprensible a todo nivel. Eso sería otro asunto. Pastor, entonces lo que usted ha dicho en esta mañana es que yo no puedo señalar el error doctrinal que esté cometiendo algún hermano. No. Si usted está entendiendo eso, no ha entendido lo que he querido decir, o definitivamente yo estoy haciendo muy mal mi trabajo en esta mañana y no me he hecho entender. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que si algo atenta contra la doctrina fundamental, la iglesia debe hacerle frente a esa situación. Pero si con lo que se está lidiando es un asunto de importancia secundaria, no deberíamos por qué cogernos de los pelos y causar una división al interior de la iglesia por algo que no tiene, digamos, tanta trascendencia. Cuando se trata de asuntos secundarios como por ejemplo lo que comemos o lo que bebemos, deberíamos siempre estar dispuestos a ser amorosos, a mostrar interés genuino en la opinión de mi hermano, a no tratar de imponerle mis convicciones en asuntos secundarios para que ellos piensen como yo. Debemos cuidarnos de condenar y de menospreciar a mi hermano. Muy bien, ese es el primer punto, ese es el punto de la esencia de la unidad cristiana. Ahora viene el segundo punto, y es cómo el apóstol Pablo va a aplicar este principio de unidad cristiana al problema que la iglesia en Roma estaba teniendo. ¿Cuál era el problema? Frente a comidas y bebidas y frente a días especiales. Lean conmigo el versículo 2 hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: porque uno cree que se ha de comer de todo, el gentil. Otro, que es débil, el judío, come legumbres. Los judíos habían llegado a este punto, hermanos, se habían hecho vegetarianos. Punto seguido. El que no come, es decir, el gentil, ¿qué debe hacer él? No menospreciar al que no come.
Y el que no come, el judío, ¿qué debería hacer? No juzgar al que come, porque Dios le ha recibido. Y pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. El punto es este. Algunos comían carnes y otros no. Algunos guardaban unos días especiales de fiestas y otros no. Y Pablo dice, bueno, los unos no juzguen a los otros y los otros no menosprecien a los otros. Ese es el punto sencillo. Miren, los que comían eran los mismos que estaban guardando los días especiales de fiestas. ¿A qué se sentían tentados ellos? A menospreciar a los que no comían. Y los que sí estaban guardando los días de fiesta, los que sí guardaban eran los mismos que no comían. Estos se sentían tentados a juzgar. Noten esto, hermanos. En ambos puntos, tanto judíos como gentiles, tenían el mismo punto de partida pecaminoso: el orgullo. Querían imponer su opinión a sus hermanos. Quiero hacer una aclaración acá. Alguien podría, en una lectura rápida, decir, uy, pastor, ¿cómo es eso que no hay problema con que uno guarde un día y otro guarde otro día? ¿Acaso el primer día de la semana no es el día del Señor? Ojo, aquí no se está hablando del día del Señor. Aquí se está hablando de días que ellos consideraban como, digamos, particularmente especiales para hacer actividades puntuales, pero no se estaba hablando del día del Señor. Porque en esto, escuchen, esto es una doctrina fundamental, el día de reposo, el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Y nosotros no podemos negociar en torno a la ley moral de Dios. El Señor mandó que el pueblo de Dios, la eclesía, apartada se reuniera uno de cada 7 días. Esa es la ley positiva del pacto, uno de cada 7 días. Y luego en el establecimiento del nuevo pacto, esa ley positiva es que se aplica al primer día de la semana, que es el día de la resurrección de Cristo. Así que esto no es una referencia al día de reposo. Vale la pena hacer la referencia, la aclaración. De hecho, el apóstol Pablo aquí pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado? Noten esto. ¿Por qué alguien podría juzgar a alguien? Es lo que Pablo está preguntando. ¿Tú por qué podrías juzgar a otro que es igual a ti? Lo voy a preguntar de esta forma. ¿Quién puede juzgar al criado? Su Señor. Así que Pablo está diciendo, cuando tú juzgas a aquel que no es tu criado, tú te estás haciendo Señor de él. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cuando yo juzgo a mi hermano, estoy tratando de usurpar la autoridad divina de Cristo en su iglesia. ¿Ven el pecado terrible que se comete al juzgar por asuntos secundarios? Hermanos, miren, el pecado siempre es mucho más terrible de lo que uno piensa en primera instancia. Uno puede decir, sí, juzgué porque comía rellena, eso estaba mal y ya. No. El pecado siempre es más malo de lo que pensamos, mis hermanos. Porque el que juzga está diciéndole a Cristo, no, a mí no me gusta como tú lo estás haciendo, déjame que yo lo voy a hacer mejor que tú. Y una vez el apóstol Pablo aplica este principio a las comidas y a los días, el apóstol Pablo procede a darnos una instrucción a nosotros, la iglesia, de cómo debemos tratar con los asuntos secundarios hoy en día. ¿Cómo hacerlo? Ese es el punto número 3. ¿Cómo tratar con los asuntos secundarios en la iglesia? 2 puntos. Debemos hacer cada cosa en el Señor. Así se tratan los asuntos secundarios en la iglesia. Haciendo cada cosa que hagamos en el Señor. Versículos 6 y 12. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Noten, para el Señor. Y el que no lo hace, pues para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios.
Noten esto, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? El Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El punto del apóstol Pablo, mis hermanos, en relación a cómo debemos tratar con los asuntos de importancia secundaria al interior de la iglesia, tiene que ver, mis hermanos, con que debemos hacer todas las cosas teniendo a Cristo en el centro de nuestros pensamientos y dominando nuestra conducta a la luz de su señorío. ¿Cómo debemos solucionar las diferencias los cristianos? A la luz del señorío de Cristo. ¿Cómo debemos convivir con las diferencias de opinión que vamos a tener en torno a asuntos secundarios? Teniendo a Cristo como el protagonista de nuestras vidas. Esa es la forma en la que lidiamos con nuestras diferencias. No es con tu pretensión, no es con mi pretensión como pastor, no es con mis posiciones o con mi entendimiento de cómo se deben hacer las cosas como pastor, pero tampoco es con tu forma. Mi hermano, es gobernado por la bendita palabra de Dios que solucionamos nuestras diferencias. La palabra de Dios, dice nuestra confesión de fe, es la regla autoritativa de conducta cristiana. Ella, mis hermanos, es la que rige nuestra vida. No son tus opiniones, no son mis opiniones, es la palabra de Dios. Así debemos solucionar nuestras diferencias. Escuchen, hermanos, con atención al doctor Martyn Lloyd-Jones hablando de este tema. Dice: si un hermano come para el Señor, es decir, considerando al Señor y su gloria, aquellos que vengan con opiniones diferentes deberían quitarse y dejarlo en paz y no molestarlo más, pues él se está comportando sinceramente y dando genuinas gracias a Dios, actúa según su conciencia, y entonces debemos decir sus motivos serán correctos. Y agrega: igualmente, si un hermano se abstuviera de comer carne porque cree que está mal, los hermanos fuertes que sí la comen también deberían dejarlo tranquilo, ya que ese hermano está actuando según su conciencia, está considerando al Señor y desea vivir para su gloria. Él ha tomado una decisión para el Señor y entonces sus motivos son correctos. Noten esto, todo esto se define en el siguiente punto: la gloria de Dios. Los creyentes vivimos para la gloria de Dios. Y si lo que yo estoy haciendo es para la gloria de Dios, no debo por qué esperar el juicio o el menosprecio de un hermano, si lo que hago es a limpia conciencia delante del Señor. El punto principal, mis hermanos, es que la unidad es un asunto de suma importancia y que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberíamos permitir que asuntos de importancia secundaria amenacen esta unidad. Hermanos, recuerden, nuestras acciones siempre deben ser para el Señor. Nuestro relacionamiento con nuestros hermanos debe gobernarse por este principio, que si vivimos o morimos, pues del Señor somos, y debemos vivir y morir para su gloria. Eso significa que solucionamos nuestras diferencias de forma piadosa cuando lo que estamos procurando no es salir victoriosos nosotros y que nuestra posición sea la que sea aceptada, sino cuando lo que procuramos es que Cristo sea exaltado. Hermano, varón, hermana, apliquen este principio en sus matrimonios. Que no predomine su opinión ni que usted quiera salir victorioso, sino que Cristo sea glorificado. Va a ver cómo las cosas van a mejorar bastante. Debemos recordar, mis hermanos, que nuestro propósito en este mundo no es el de caernos bien. O sea, ese no es nuestro propósito principal. Nuestro propósito de existencia no es el de agradarnos unos a los otros y ser completamente felices sin tener, digamos, ningún tipo de diferencia. Para eso no es lo que primariamente estamos aquí.
Nosotros estamos aquí, mis hermanos, para dar gloria a Dios, y eso es todo lo que importa. Noten esto, mis hermanos. Esto no se trata simplemente de qué podemos comer y qué no podemos comer, y qué podemos hacer en este día y qué podemos hacer en aquel otro. No, esto se trata de vivir de forma individual nuestra propia vida para la gloria del Señor. Y que cuando el día de nuestra muerte llegue, ese día muramos en el Señor, dando gloria al Señor. Si somos cuidadosos de vivir para la gloria del Señor y nos cuidamos de menospreciar a nuestros hermanos por las razones que sean, estamos viviendo para la gloria del Señor. Si nos cuidamos de juzgar a nuestros hermanos por razones de importancia secundaria, estamos haciendo las cosas para la gloria del Señor. Quiero dar 2 aplicaciones para finalizar este sermón. Primera aplicación: iglesia amada, debemos apartarnos todo cuanto nos sea posible de caer en la crítica punzante y no edificante. Hay crítica necesaria, que por lo general no es pública, es cuando se llama un hermano aparte y se le reconviene por un pecado. Eso es necesario, pero esa crítica abierta y punzante que se practica de manera pecaminosa en muchos contextos evangélicos es algo que la iglesia debe evitar. Debemos evitar, mis hermanos, tener diálogos improductivos con otros hermanos acerca de una actitud de otro hermano y hacerlo con una actitud denigrante, que no tiene como pretensión la gloria de Cristo, sino simplemente alimentar el corrinche, el chisme. Pero también debemos ser muy cuidadosos de no caer en esa crítica punzante, excusados detrás de una pantalla, criticando en todos los grupos de teología sistemática y reformada que se encuentren en las redes sociales. En segundo lugar, debemos pensar y actuar con un entendimiento bíblicamente equilibrado. Es decir, nosotros no somos jueces de nadie. En asuntos secundarios debemos ser amorosos y condescendientes en un sentido. El juez del siervo es nuestro Señor. Debemos cuidarnos de la hipercrítica, pero no podemos ser laxos con el pecado y contra aquello que atenta de manera directa contra la palabra de Dios. Porque la Escritura dice que fuimos llamados a contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Si algo es contrario a la palabra de Dios, debemos tomar una posición sólida. No, pastor, es que usted vive en el siglo pasado. Cualquier mujer tiene derecho de matar a su hijo en el vientre, no importa el tiempo que lleve allí. ¿La iglesia debe aceptar eso? Jamás, mis hermanos, jamás. Jamás podríamos estar de acuerdo contra semejante abominación que atenta contra la palabra del Señor. Esas son las 2 aplicaciones, hermanos. Quiero hacer una pequeña reflexión final. Recuerden que en el capítulo 13, en los versículos finales, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia, esto lo estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a que viva santamente a la luz de ¿qué? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué debería la iglesia vivir santamente? Porque Cristo regresará, ¿lo recuerdan? Vivan santamente a la luz del segundo regreso, de la segunda venida de Cristo. Por otra parte, entonces noten esto, el capítulo 13 finaliza hablando de vivir en santidad. Luego el capítulo 14 inicia hablando de la gran responsabilidad que tenemos los creyentes en preservar el vínculo de la unidad a la iglesia. Ahora recuerden esto, la Biblia, mis hermanos, no fue escrita con versículos y capítulos. Esto fue algo que se agregó con el tiempo y que nosotros damos gracias al Señor porque nos ayuda, digamos, que a ubicarnos más fácil en algunos textos. Pero los receptores originales de la carta no leían capítulo 13 y paraban y después capítulo 14. No, era una carta. O sea, ¿eso cómo se leía? De corrido. O sea que ellos venían leyendo y se encontraron con el punto.
Vivamos santamente porque Cristo regresa. Ahora, procuremos la unidad dentro de la iglesia. Noten esto. La cercanía, mis hermanos, entre las ideas nos permite enlazarlas de forma casi que inmediata y entender, mis hermanos, que la manera más responsable en la que yo procuro la unidad de la iglesia es teniendo una vida santa. ¿Me escucharon, mis hermanos? La manera en la que yo procuro el vínculo de la unidad eclesial es viviendo santa y temerosamente para el Señor, sabiendo que Él un día regresará. Cuando tú no tienes una conducta santa y temerosa del Señor, cuando todos fuera de estas puertas pueden señalarte como un pecador, y cuando tu conducta es reprochable a todo nivel y es claramente una conducta impía, bueno, tú eres un promotor de fracturas y de divisiones al interior del cuerpo de Cristo. Porque recuerda esto, somos miembros de un cuerpo, y cuando un miembro se duele, los otros miembros se duelen con él. Si tu vida es una vida contraria a la santidad que demandan las Escrituras, tus acciones, mi hermano, escúchame, tus acciones pecaminosas no solo están teniendo un impacto negativo en tu propia vida y en tu círculo más cercano, en tu familia, sino que también están afectando la iglesia de Cristo. Escuchen, hermanos, el pecado siempre es peor de lo que pensamos. Siempre es peor de lo que pensamos. Tú puedes creer, sí, yo tengo mi debilidad y me aferro a este pecado y lucho con él, pero al final es solo problema mío. No es problema tuyo. No solo es problema tuyo, es también problema de todos tus hermanos en la fe, porque estás unido a un cuerpo. Repito, la forma práctica en la que tú y yo procuramos y guardamos la unidad al interior de la iglesia es viviendo vidas santas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.